Yo. Buenas noches, voy a hoy día dar un pequeño tutorial sobre cómo hacer eh, un poco de gráficas en AutoCAD. Entonces lo que vamos a utilizar y vamos a seleccionar va a ser esta de aquí. Esta de aquí se encuentra en milímetros y vamos a dibujarlo en AutoCAD. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un gráfico, y este gráfico va a estar abierto para dos dimensiones. Entonces lo que vamos a hacer y vamos a empezar a hacer es primero ver qué unidades está activado mi programa. Para ello doy clic derecho y para ello pongo en opciones y puedo ver que aquí en esta partecita de aquí de escala de inserción está en centímetros. Ya, ustedes lo pueden ajustar según lo que ustedes quieran, y en este caso yo voy a trabajar en centímetros, y esto de aquí está en milímetros, todas estas mediciones de aquí. Entonces vamos a empezar. Primero voy a generar capas. Para ello puedo utilizar el comando capa. Como es la versión en español, yo puedo mandar todos los comandos en español, pero si es la versión en inglés, tengo que utilizar el comando layer. Lo que pueden utilizar es Google Traductor para ir como es esto, traduciendo algunos comandos, o si no, una lista de comandos que puede haber en internet o por manuales de AutoCAD. Entonces lo primero que vamos a hacer es una línea auxiliar y otra línea auxiliar, pero como vemos hay tres tipos de línea: la auxiliar recta y la auxiliar de centro, y también la de la figura. Entonces vamos a generar tres líneas para la figura. Para ello ingreso capa, le doy enter y genero con este icono de aquí una nueva capa, le digo figura. Entonces quiero que sea continua, quiero que el color sea en un azul medio oscuro, mi color favorito, por ejemplo, y aquí quiero que sea de 30 milímetros el grosor de la línea. Solo le doy clic encima de cada uno de esos y puedo configurarlo. Ahora voy a crear las otras capas. Auxiliar, entonces cambio el color. Como es un auxiliar, quiero que sea un poquito clara y que no me moleste mucho, entonces un celeste. Y por ejemplo aquí si se les desaparece de la nada, solo le den clic aquí. Listo. Entonces, como es un auxiliar, yo no quiero que sea continua, quiero que sea entrecortada. Entonces le doy en ISO. Muy bien. Y ahora selecciono acá, y como las auxiliares no me tienen que molestar, las hago de 0.05 milímetros, bien pequeñas. Entonces ahora necesito una de centro, ¿no es cierto?, para los radios que voy a dibujar. Entonces primero voy a dejar configurando. Por ejemplo, vamos a poner este de acá. Ahora cargo la línea centro. Este está bien, de 5. Entonces selecciono la línea que yo quiero y le doy a aceptar. Y ahora todas las auxiliares van a tener el mismo grosor, uno delgado. Ahora la última capa, que va a ser la que me va a permitir guardar las dimensiones. Entonces voy a ponerla en gris. Y yo quiero que esta sí sea continua porque va a estar también principal en la figura. Y esta quiero que sea inferior a... yo le puse 0.30 para la principal, pero quiero que esta sea solo 0.15. Muy bien, ya tengo mis capas hechas. Entonces ahora sí puedo irme a este botón de aquí y ocultar automáticamente. O puedo cerrar directamente las capas para que no me moleste. Ya, entonces lo que se tiene aquí arriba es que se tiene... como es esto, las capas que yo he generado, según el orden o lo que quieras. Pero este foco de aquí te va a permitir ocultar o poner una capa. Por ejemplo, si yo hago una capa así, de esta capa, la azul está seleccionada. Si le pongo este foco de aquí, miren, desaparece. Pero no es que se ha borrado la línea, sino que se ha desactivado la capa. Entonces selecciono eso y con suprimir borro eso. Entonces primero escape me permite cancelar cualquier comando presente. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a empezar con la línea auxiliar. Si introduzco el comando línea, me va a permitir ingresar una línea. Yo tengo que ingresar dos puntos. Entonces simplemente doy clic izquierdo para ingresar cualquier punto. O puedo ingresar coordenadas. La coma me separa una coordenada X de una Y. Y el punto me muestra los decimales, en cambio. Entonces si yo quiero 0 en X, le doy coma y me va a mandar a la coordenada en Y, 0 en Y. Y le doy enter. Y me va a poner desde el origen. Listo. Pero el origen suele ser molesto porque esas líneas suelen estorbar. Entonces las puedes desplazar, pero yo acostumbro a hacerlo en otro lado, lejos del origen. Entonces, por ejemplo aquí, entonces la mando aquí.
Le mando aquí la longitud que quiero. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver nuestro gráfico. En este caso, la longitud de este punto hasta este punto de acá es de 130 milímetros. Entonces, como yo estoy en centímetros, yo tengo que poner 13 centímetros. Entonces, pongo aquí y cuando yo ingreso, solo ingreso el número y esta es la longitud. Esta parte de aquí y acá está el ángulo que tú ingresas. Listo. Entonces le doy Enter. Por ejemplo, ahorita no se ve. Por ejemplo, cuando yo me acerco porque estaba con una escala demasiado grande, puedo ver mi figura de 13 centímetros. Y si quiero ver cuánto es la longitud, simplemente le doy clic y le pongo sobre una esquina y ahí me dice 13 de longitud y 90 de grados. Listo. Para ver las... Listo. Entonces, para ver las propiedades que están activadas, por ejemplo, lo que tengo activado yo es que se restrinja a ciertos ángulos. Por ejemplo, los ángulos a 90, 60, 30, los ángulos que siempre se trabaja. Por ejemplo, que se fuerce a puntos de referencia. Por ejemplo, miren, yo no puedo poner aquí, sino que me manda directamente a un borde. Tampoco puedo poner, por ejemplo, por acá, me manda al centro. Y cuando yo hago por acá, me debe mandar a una esquina. Entonces, si ven, no me conecta cualquier punto. Eso es muy bueno porque para novatos empiezan siempre desde puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, yo quiero desde el centro hasta acá. Yo no sé qué longitud tenga, entonces me regreso a mi gráfico y de aquí a acá vemos que esto tiene una longitud de 72 milímetros. Esto sería 7.2 centímetros. Entonces voy acá, de aquí hasta acá, selecciono aquí también el comando line o línea y puedo dibujar una línea. Selecciono en centro y por ejemplo acá yo puedo seleccionar la longitud y el ángulo. Entonces era 7.2, ¿no es cierto? Y ya está la longitud. Ya. La rueda del mouse ustedes se acercan o se alejan. Si ustedes presionan la rueda del mouse, pueden mover, pueden utilizar la herramienta mano que les permite mover así. Seleccionar como que fuera una mano, como que fuera una hoja de papel y moverse sin tocar. Ya. El clic izquierdo les permite seleccionar y el clic derecho es siempre opciones. Menos en la parte de dibujo en 2 dimensiones. En 3 dimensiones lo veremos más adelante. Entonces por ahora voy a cambiar de capa. Para cambiar de capa me voy a esta sección donde están las capas que yo dije. Y yo simplemente selecciono la capa figura. Entonces listo. Ahora voy a generar esta parte de aquí. Entonces para ello primero tengo que generar este círculo de aquí, que es exactamente de 12 milímetros y este es un diámetro. Entonces si es 12 milímetros, eso sería 1.2 centímetros. Pero como yo quiero generar un círculo de... cuando yo toco por defecto esta herramienta de aquí, que es para generar un círculo, me manda con la dimensión de radio. Entonces yo tengo que ingresar un punto de inicio y un radio. Pero yo puedo ingresar, por ejemplo, el punto de inicio que sería aquí. Y simplemente me voy a la pestaña de acá o pongo la D mayúscula y me va a permitir ingresar el radio. Yo por comodidad siempre trabajo con el radio. Entonces, por ejemplo, el diámetro era de 12 milímetros. Sería el diámetro de 6, perdón, el radio sería de 6 milímetros, que equivale a 0.6 centímetros. Muy bien, entonces ahí tengo la primera gráfica. Entonces hago lo mismo acá, selecciono un punto de inicio y luego le ingreso 0.6 de radio. Bien, y como son 3 figuritas, entonces 0.6. Muy bien, ya tenemos hasta ahí, todo perfecto. Entonces ahora lo que necesitamos es generar este de acá, este círculo de aquí. Entonces este círculo de aquí dice que tiene un diámetro de 26. Este diámetro de 26, a mí que yo trabajo el radio, sería un radio de 1.3. Entonces selecciono la herramienta círculo, selecciono un centro y me puedo acercar y aquí yo puedo poner 1.3. O si no quiero seleccionar las herramientas, puedo poner círculo y me va a aparecer y simplemente doy enter y selecciono un centro y otra vez me da la función. Ya, es que el último comando que utilicé es círculo. Puedo reutilizar el último comando que está guardado en el programa. Para ello solo doy enter. Me carga de una vez círculo sin ingresar ni tocar nada. Esto es algo muy cómodo. Entonces selecciono un centro y ahora un radio 1.3. Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Voy a mostrarles cómo hacerle con
un diámetro en cambio. Por ejemplo, doy enter, como estaba guardado círculo, se me va a abrir, selecciono el centro y ahora ingreso la D mayúscula y le doy enter. Y me va a cambiar a la opción de diámetro, entonces me pide el diámetro que yo quiera. Entonces, por ejemplo, eso medía, no recuerdo cuánto medía 26, entonces sería un diámetro de 26, ¿no es cierto? Entonces selecciono otra vez, le doy a la D, y es un diámetro de 26, sería de 2.6, muy bien, y miren, tenemos exactamente lo mismo, dos maneras de hacer la misma tarea. Entonces le doy enter, y siempre me va a iniciar este comando con el centro y el radio. Entonces ustedes, si quieren utilizar el diámetro, tienen que ingresar siempre la D. Ya, entonces esto también sería de 1.3 porque estoy trabajando con el radio. Y ya tenemos las tres bombitas que están aquí. Esta de aquí, esta parte de aquí, esta parte de acá y esta parte de acá. Ahora vamos a proceder a generar la parte del centro. Vamos a empezar desde adentro hacia afuera. Entonces primero voy a generar el círculo que les marqué, que tiene un diámetro de 36. La mitad de 36 es 18. 18 milímetros en centímetros equivale a 1.8. Listo. Entonces, miren algo. Esto está cortado, significa que es auxiliar. Entonces, como es auxiliar y yo le acabo de dar como figura, significa que me equivoqué de capa. Pero tranquilos, esto fue intencional. Si yo selecciono la figura que acabo de trazar, simplemente voy a la parte de capa y selecciono auxiliar y se me va a cambiar de capa. Entonces, por ejemplo, ahora también cuando ustedes cambian de capa, se les reingresa a la capa que estaban trabajando inicialmente. Entonces siempre es útil cambiar a la capa primero con la que quieren trabajar. Entonces voy a trabajar con auxiliar. Entonces vamos acá, ahora voy a generar este de aquí. Para este de ahí necesito un diámetro de 75. Entonces sabemos que 75 dividido entre 2 es 37.5 milímetros, ¿no es cierto? Radio. Entonces voy aquí. Entonces acá sería 37.5 de 37.75 de centímetros de radio. Entonces sería 3.75 centímetros. Bien, entonces ya tenemos el segundo auxiliar. Y ahora vamos a generar este de aquí. Ese de ahí es un círculo y como está en negrillas es la figura principal. Este no tengo ningún radio, pero sí tengo el diámetro de aquí a acá. Si notan, entonces aquí está el diámetro. El diámetro es de 95. Entonces si la distancia de aquí a acá es de 95, yo puedo generar un círculo. El radio sería la mitad de 95. La 95 dividido entre 2 es 47.5. Entonces primero cambio de capa a figura. Entonces abro el comando círculo desde el centro, ¿no es cierto? Entonces la mitad de 95 era 47.5. Esto significa que es 4.75 centímetros. Acuérdense que yo estoy trabajando con centímetros. Si que ustedes tienen configurado en milímetros, ustedes ponen directamente la unidad acá. Listo. Entonces ya tenemos muy parecido a lo que está acá. Ahora vamos a empezar a generar estas especies de salchichas que se encuentran aquí. Entonces, por ejemplo, algo que vemos es que, lo siento, exacto, algo que vemos es que estas especies de salchichas tienen un radio de 5 centímetros aquí, perdón, de 5 milímetros. Y todas son iguales, entonces basta con hacer una y ingresar un comando especial que les voy a enseñar ahorita para que se genere todo. Entonces lo que vamos a hacer es primero generar una sola de estas cositas. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes pueden partir es generar estas especies de salchichas en una línea que ustedes ya tengan. En este caso, por ejemplo, puede ser esta de acá o esta de acá que ya está sobre el auxiliar. Entonces vamos allá. Entonces vamos aquí, como están dentro de la figura, selecciono capa figura, muy bien. Entonces un círculo tiene un radio de 5, ¿no es cierto? 5 milímetros a centímetros sería 0.5. Entonces ya está ahí está 1.